12:30 del mediodía, 24:03 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y ya lo tenemos que se pegó una corrida para poder estar acá con nosotros Sergio Omar Rodríguez, abogado laboral, y nos va a estar hablando obviamente de lo que sucedió con la ley Bases. Si ustedes tienen alguna consulta, dejamos abierto nuestro WhatsApp para que le pregunten a él en vivo, 11 34 15 14 30. Y si te parece, Sergio, buen día, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, hacemos un panorama, un resumen de qué fue lo que pasó anoche, qué fue lo que pasó durante la madrugada. En una palabra, desastre, es la realidad. Desastre jurídico, desastre social, desastre legislativo, penosa la actuación de los senadores en el día de ayer. Y después a lo que la gente le importa, que es el día a día, sepan primero que todavía la ley no está vigente. Ahora vuelve al recinto de diputados porque se modificaron ciertas cosas. Lo primero, llevarle tranquilidad a los prejubilados, ¿no? Los que estaban ahí con el gomelino en la garganta porque decían hoy, me sacan la moratoria que había aprobado el gobierno anterior, que está vigente hasta el 2025. La moratoria se saca a último momento en el medio de las negociaciones, por eso digo penosa la actuación del Senado en el día de ayer. Gracias a Dios, sacaron la moratoria previsional, la gente se va a poder seguir jubilando al menos hasta el 2025. O sea, queda todo igual, porque yo ayer justo me tomé un auto de aplicación con un hombre que me contó que trabaja en una fábrica, que antes trabajaba todos los días, una fábrica en Valentín Alsina, que antes trabajaba todos los días, 12 horas, que ahora se redujo, si bien la fábrica se mudó y perdió clientes, redujo la jornada a 2 veces por semana, 4.225 pesos la hora más o menos es lo que cobra. Yo le empecé a preguntar, obviamente, 64 años, y él me decía, yo con esto, lo que está pasando, la verdad es que estoy bastante preocupado, porque no sé si me voy a poder jubilar o no. De todas maneras voy a seguir trabajando, me dijo, como diciendo, le puede llegar a alcanzar la jubilación completa, los aportes, y ahí ando, me dice. Sí, pero bueno, como que evidentemente algún que otro añito le faltaba, pero que estaba preocupado con esto. Me dice, voy a tener que trabajar hasta los 70. Le digo, bueno, vamos a ver qué sale. Sí, no, en principio, a ver, puede seguir si quiere trabajando hasta los 70 porque es ley vigente eso, ¿no? Pero él a los 65 puede decidir jubilarse, ¿sí? En principio, llevarles tranquilidad, la moratoria continúa para los que sí tienen que jubilar este año y el otro. Ahora, estamos bajo el gobierno libertario que gobierna 4 años, con lo cual si después no renuevan la moratoria, ya ese será otro tema para dar ese debate en el momento adecuado. ¿Y cuándo y cómo se debería renovar? Y por una nueva ley que ingrese en el recinto. Estamos también en otro contexto, en que el mismo Congreso sancionó, le dio media sanción a una ley que reforma la posibilidad de aumentar o recomponer, porque aumentar no se va a aumentar, el ingreso de los jubilados. ¿Qué dijo el señor presidente de la Nación? Los voy a vetar, me importa 3, ya saben. Entonces, ese es el contexto, porque el presidente no ve personas, el presidente ve números. Entonces, a él no le importa si el 0.4%... Es la macroeconomía. Sí, pero macro para pocos, porque el 0.4% que él le quitaba con esto que tampoco salió, que es la disminución de la alícuota de bienes personales, él le sacaba el 0.4% del Producto Bruto Interno de la capacidad de recaudación del Estado, se lo sacaba a los que más tienen, ¿sí? O sea, los aliviaba. ¿Y eso quién lo pagaba? Y después seguramente el impuesto a la gente del día a día, de a pie. La microeconomía, yo escuchaba una senadora que decía en la parte cuando debatían el paquete fiscal, que parecía que le iba a votar en contra, porque decía, a mí lo que me preocupa, ahora no recuerdo el nombre de la senadora, mil disculpas, que decía, bueno, sí, la macroeconomía está todo bien, pero me preocupa la microeconomía, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el plan? Decía ella. Sin embargo, bueno, dice, no, vamos a votar a favor. Es que al presidente economista hay que hacerle saber a la gente. Yo creo que en algún momento tenemos que empezar a deconstruir ciertas cosas. Primero, que basta con que yo trabajo, porque cuando no te da el cuero, depende de la moratoria, depende de la ayuda del Estado. Entonces hay que empezar a ser más solidario, empezar a deconstruirnos el individualismo y ser más solidario. Y segundo, empezar a decirle a la gente la verdad. El presidente economista no da pie con bola. Ayer lo ayudó China. Ayer le renovaron el swap, los chinos, que son, pero no porque les interesa Argentina, porque están haciendo política estratégica en la región. El presidente, el pasivo cuasi fiscal, que también es emisión de moneda, no será emisión del día a día, pero es emisión futura, porque yo te coloco bonos en pesos con una tasa sideral. Esa colocación la sacó del Banco Central y la llevó al Tesoro. Con lo cual,
ni siquiera los economistas, por eso vos ves los economistas más prestigiosos del país, o los que al menos los que más se escuchan, y ninguno está aprobando el plan económico. Entonces, ojo, porque esta ley, hoy, que todavía ni siquiera está vigente, vamos a ver qué pasa en diputado, que diputado se la va a aprobar. Ahora, otra cosa, el topo que vino a destruir el Estado, este Congreso lamentable le cedió por un año las facultades, la delegación de facultades. Ahora vamos a entrar en esa porque para que nos expliques qué significa. Pero abrimos nuestro WhatsApp al 11 34 15 14 30, porque si tienen alguna duda, aprovechemos a Sergio Omar Rodríguez, que es abogado, que nos va a explicar qué va a pasar con los monotributistas. Ahora vamos a entrar en ese tema. Más que nada eso, ¿no? Jubilados, trabajadores, monotributistas, la economía diaria, en qué nos beneficia o perjudica. Ahora, si entramos en estas facultades extraordinarias, ya la puso en práctica. ¿Con qué? La gente no lo sabe, pero ya en el boletín oficial publicaron la emergencia ferroviaria. ¿Qué significa eso? Significa que esos trenes que, es cierto, todo transporte público es difícil de mantener, ¿no? Yo viajo mucho en el tren Roca, que llegó a tener aire acondicionado, trenes nuevos, hicieron nuevas estaciones. Era público cuando lo hicieron, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen? Claro, si vos desfinanciás los trenes, lógicamente, en 2 años son chatarra, porque eso es como un auto. Si vos el auto lo dejás estacionado en tu garage y se le resecan todas las mangueras y en 2 años no le das el uso adecuado, se te funde el motor. En los trenes lo mismo, si vos no le cambiás las correas, no le haces el mantenimiento a las vías, a los durmientes, y lógicamente se van a venir abajo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Baja la cotización de la empresa, ¿sí? La venden baratísima y un servicio que funcionaba. Bueno, ya está declarada la emergencia para los trenes, en cualquier momento los trenes se van a privatizar. La ley bases no pasó, por ejemplo, Aerolíneas, Correo Argentino, creo que Intercargo tampoco. Radio Televisión Argentina tampoco. No pasaron. Ahora, ¿de qué sirve si el presidente tiene las facultades delegadas? ¿Directamente lo hace por medio de una nueva ley o lo hace por decreto? Las facultades delegadas, para entender bien, ¿significa que el presidente puede hacer cualquier cosa, que debe pasar de nuevo por el Congreso? Digamos, ¿cómo es Significa que en las materias que a él le delegaron, por ejemplo, en este caso la parte ferroviaria, y no recuerdo bien, son 4 materias específicas, él puede, con un decreto, omitir la negociación o omitir el diálogo en el Congreso. Es decir, el decreto va a prevalecer por ese año con el consentimiento expreso del Poder Legislativo. Un Poder Legislativo que tampoco estuvo muy a la altura de lo que se le esperaba en cuanto a la representatividad, porque el pueblo se representa a través de sus representantes. Bueno, la realidad es que Congreso sí, Congreso no. Bueno, eso no es motivo del debate. Ya sabemos que el presidente es bastante autócrata, que él prefiere emitir decretos y gobernar de esa manera. También pasó algo gravísimo ayer, que hay que empezar a decirlo. Ayer, según fuentes oficiales del gobierno, hubo un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado en la República Argentina. Pero no es grave el golpe de Estado. Lo que es grave es que el presidente después se toma un avión y se va. Si vos tuviste un intento de golpe de Estado... El Twitter de la oficina del presidente puso eso. Pues lo voy a buscar para leerlo, Pero textual. Si vos, por una situación en un país extranjero, volviste de un viaje al exterior y generaste un comité de crisis por una cuestión ajena a la República Argentina, y vos mismo denunciás que hay un intento de golpe de Estado, ¿por qué no generaste el comité de crisis y te quedaste? Esto yo lo digo para que la gente empiece a sacar el polvo del relatito libertario, porque no es joda, esto no es gratis, un intento de golpe de Estado. Fue para la tribuna ese sí, mensaje. Pero aparte hablaron de que nos enteramos que en Argentina hay grupos terroristas que tiran granadas. No hay un solo detenido de las personas que levantaron un auto, filmados, ¿sí? Lo dieron vuelta y lo prendieron fuego. ¿Dónde están los detenidos? Y tenemos la imagen tristísima que se compartió ayer de la jubilada con los ojos irritados por haber recibido gases y demás, algunos diputados también. Sí, yo le quería preguntar a Sergio con respecto al tema antigüedad, al tema aguinaldo, digo, que también se generó un poco de debate y dudas con respecto a esto dentro de todo. Indemnización también. Indemnización. Sí, a ver, indemnización, se eliminaron todas las multas que tienen que ver con el trabajo no registrado, con lo cual, para el que va a contratar directamente sin registro, porque total no hay consecuencia, no hay indemnización si contrato sin registro con registro. Para el que tiene sus trabajadores registrados, eso es competencia desleal, con lo cual se va a fundir o
va a darse maña, no voy a dar idea, para dejar de tener registrados a sus trabajadores. Con lo cual, eso no va a favorecer el empleo. Tampoco van a venir las inversiones. Esto ya lo aviso de ahora. El tema aguinaldo no lo tocaron, sí, pero es cierto que lo tengo que decir porque soy laboralista y ya este es un escenario de preparación. Van por tu aguinaldo, van por la derogación de vacaciones y el aguinaldo como es en Estados Unidos. O sea, es derogación de vacaciones. Claro, en vez de, vos no tenés derecho a tomarte vacaciones pagas. Te las tomás, se te descuentan. Las planificás, ¿me entendés? El aguinaldo no te pago más el aguinaldo por semestre. Te pago por día. Con la inflación que hay en este país, que pagar por día. Igual, bueno, en este momento con la gran inflación sería un beneficio, pero si se te va, si te la licúan. Entonces, ojo los trabajadores, porque se creó un caldo de cultivo que si esto nadie le pone un freno, nadie empieza a decir las cosas como son y estamos en un problema. Después las indemnizaciones, todos los gremios a partir de cuando quede firme van a poder decidir con las cámaras empresariales si pasan del régimen de antigüedad a un régimen de fondo de cese como en la UOCRA. ¿Saben cuál es el...? ¿Pero eso todavía no se definió? No, eso lo tienen que definir, ya la ley los faculta. O sea, ellos se sienta Cámara Empresaria con el sindicato y negocian y acuerdan pasar del régimen de antigüedad a el régimen indemnizatorio por fondo de cese, que es el fondo de seguro. Si una persona en relación de dependencia y demás, mañana tocamos madera que no suceda, mañana lo echan, ¿va a cobrar la indemnización? Va a estar cubierto porque los profesionales de la abogacía vamos a pedir todos los pedidos de inconstitucionalidad que sean necesarios y aparte porque fueron contratados antes de la vigencia de la ley. Eso las contrataciones posteriores. Para las generaciones futuras. ¿O qué se pensaron? Cuando les decíamos que era para sus hijos, era para los más jóvenes que les iban a robar los derechos, los que ya están contratados, si lo despiden los van a indemnizar. Sergio, tenemos consultas al 11 34 15 14 30. Ustedes pueden mandar las preguntas que quieren a Sergio Omar Rodríguez, él es abogado y nos va a ayudar a reflexionar qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando también en nuestro país y más que nada eso, ¿no? ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué pasa con los trabajadores? Ya hablamos del monotributo, ¿no? Nos falta hablar todavía. Bueno, ahora, espera que te muestro la... ¿Tenemos la pregunta para mostrar, para leer? Ahí está, perdón, Sergio. Hola, ¿en qué perjudica al trabajador la ley bases? Bueno, lo primero que quiero diferenciar es que esta ley base va a diferenciar al trabajador por contratar. El contratado... ni bien los empleadores con la ley vigente lo van a querer perjudicar, con cualquier profesional de la abogacía laboralista lo van a poder solucionar, ¿sí? Por derecho adquirido se llama eso. Ahora, por ejemplo, vos entras a trabajar en una empresa que tiene hasta 5 trabajadores, vos vas a tener un periodo de prueba que pasa de 3 meses a 1 año. Si tiene hasta 100 trabajadores, 8 meses de prueba. Y si es una empresa multinacional, también la beneficiaron de 3 meses a 6 meses. ¿Sí? Decime por qué un trabajador que tiene que limpiar un lugar tiene que estar más de 3 meses a prueba, para que reflexionen. Lo segundo, el régimen indemnizatorio. Si el día de mañana vos te despiden y vos estabas sin registro, es lo mismo para el empleador, la misma indemnización por antigüedad que para un trabajador registrado. Pero lo que es peor, y esto nadie lo ve, y yo lo estoy recalcando todo el tiempo, derogaron el artículo 2 de la ley 25.323. ¿Qué significa eso? Hay otro artículo de la ley de contrato de trabajo que establece, el 255, que si a vos te pagan, si a vos te despiden a los 4 días hábiles, tiene que estar la plata en tu cuenta sueldo, bajo la consecuencia de esa ley que derogaron. ¿Cuál era la consecuencia de esa ley? Que te incrementaban en un 50% la indemnización. Entonces, ¿qué hacía el empleador? No quería pagar... pagaba en términos para que no lo graben. Listo. Ahora el empleador, ¿sabes qué va a hacer? Yo te despido y haceme juicio. Y tal, claro, yo despido 10 trabajadores, me hacen juicio 3 y se negocio. Lo que antes vos tenías por derecho y por función inhibitoria, el empleador no lo hacía, hoy está liberado a hacer. Bueno, eso es muy perjudicial, no por tanto por el despido en sí, porque la gente dice, pero yo trabajo bien y no me despiden y entonces no me va a afectar. No, ¿sabes lo que pasa? Cambia la actitud del empleador, tiene más poder. Te maneja de otra manera, te mira de otra manera. Si te ponen bajo el fondo de seguro de la UOCRA, te despiden cuando quieren. Tenemos primero lo que fue el tuit de la oficina del presidente, hablando de esto que mencionaba Gasti, y después tenemos otra consulta, otro mensajito y nos vamos a meter directamente con monotributo. Podemos primero ver el tuit, ¿lo tenemos? Ahí está.
oficina del presidente, que es la cuenta oficial, OPR Argentina, OPR Argentina. La oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar, reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. Están los desubicados de siempre, obviamente, que generan estos disturbios, pero hablar de un golpe de Estado, Sergio, ¿a vos qué te parece? Es un gobierno de burros. Burros también para hacer el tuit, porque cuando yo leí el tuit original no decía perpetrar, decía perpetuar. Entonces, ya no saben lo que escriben. No ¿Lo han editado? Lo editaron, ese tuit está editado, porque quería ver, justo iba a hablar de esa palabra, digo, mirá cómo lo modificaron. Son un gobierno de burros y manejan conceptos ideológicos porque están manejando lo que yo te decía la vez pasada, el subjetivismo, lo que yo percibo de la realidad. Cada uno percibe la realidad como la va viendo en la pantallita, pero llega un momento que cuando no tenés para comer, cuando despiden a tu compañero, cuando la pasás mal en el trabajo, cuando tu jefe cambia de postura y te empieza a maltratar y vos decís, che, ¿por qué pasa esto? Y bueno, si ahora están liberados la ley de la selva esto. Hay muchas cosas de la vida cotidiana que van a empezar a cambiar. Los trabajadores están haciendo horas extra y ni se les ocurre preguntar si se las van a abonar. Tenemos una más, una consulta más y terminamos con monotributo. A ver, vamos a ver, 11 34 15 14 30. Hola, quiero consultar algo con el abogado. ¿Qué va a pasar con las pensiones no contributivas por discapacidad? Porque me da miedo que me saquen porque vendieron la patria ayer por la ley base. Soy Mica de Ezeiza. Bueno, a ver, en principio, ¿qué decirte? Porque lo teórico a veces no hay correlato con lo práctico, porque este gobierno tiene crueldad. Por ejemplo, hasta ahora estaba vigente la moratoria. Andá a sacar un turno en ANSES para que te den turno para la moratoria. Nadie podía acceder. Bueno, con las pensiones por discapacidad están haciendo lo mismo. O sea, te van a evaluar, pero ¿qué va a pasar? Va a bajar línea, como hicieron en la época de Macri con las comisiones médicas, cuando los trabajadores se accidentaban, que las comisiones médicas no les pagaban la CRT, entonces ¿qué hacían? Te decían lo que tenías, la incapacidad que tenías. Bueno, ahora van a decir, che, muchachos, pónganse en duro con el criterio para las pensiones. Entonces te va a haber un cuerpo médico que va a ser el enemigo. ¿Y qué van a tener que hacer? Y van a tener que judicializar cada caso en concreto. ¿Y eso qué es? Industria del juicio, que es perpetrada por el Estado, que venían a combatir. O sea, una persona que antes accedía por derecho a esa pensión por discapacidad, hoy cumpliendo los requisitos va a tener que meter un amparo, pagarle un abogado para que el Estado se haga cargo de la pensión y pagarle el retroactivo. O sea, va a poder, Mica, que nos escribe, ¿va a poder acceder? Va a poder acceder porque hoy está vigente, porque esta ley bases todavía no avasalló eso, ¿sí? Pero es cierto que en la práctica, no le quiero mentir a Micaela, va a encontrar ciertos obstáculos que tiene que estar firme y perseverar en el trámite. O sea, va a acceder, pero va a estar con piedras en el camino. Por último, para cerrar, Sergio, monotributo, ¿qué pasa? Sí, bueno, hay un tema con el monotributo social, ¿sí? Que termina de desaparecer y se acopla a la primera escala del monotributo. Entonces, bajo el relato, el gobierno dice, no, en realidad no desaparece el monotributo, modificamos la escala del monotributo social. Eso porque no tienen ni idea de lo que es el trabajo. Existe el trabajo formal, que es el mediático, el que todos debatimos, pero existe el trabajo de la economía popular, que se desarrolla bajo cooperativas de trabajo, donde necesitas tener obra social, cobertura de RT, y esos trabajadores utilizaban el monotributo social, que sale 6.000 pesos por mes, para tener esos beneficios. ¿Qué va a pasar con eso? Se da de baja, ese trabajador queda sin esos beneficios porque no va a poder pagar 27.000 pesos, que es la primera escala de monotributo. Evidentemente no va a poder pagar eso el trabajador, y ese trabajador que antes iba a la obra social va a colapsar la salud pública, ¿sí? Y es complicado, y si tiene un accidente trabajando no lo va a cubrir nadie. ¿Pero no se modifica por ahora, no se tocó? Sí, se modifica lo del monotributo, se modifica. Sí, sí, lo único que no tocaron del paquete fiscal fue ganancias y bienes personales. Claro. Lo demás entró todo como botella. ¿Ganancias? Y bienes personales. Okay. Otra de las consultas que nos llegaban también. Ganancias de los trabajadores, que les querían les querían aumentar la alícuota. Incluso tempranito, yo estuve temprano acá también, de 8 a 9, era el tema de la jubilación, de la edad de la jubilación, eso también se hablaba. Sí, ese es un debate que ya lo zanjó un poco Macri cuando elevó la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65, de 65 al 70, pero en ese tiempo había un Congreso con dos dedos de frente que entendió el planteo que hacía en ese caso el oficialismo, pero dio la posibilidad de optar. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, estoy muy mal alimentado. Y no voy a llegar a los 70 para jubilarme, o quizás con fuerza para jubilarme, si trabajo como un mecánico. Entonces me jubilo a los 65, pero porque vienen otras generaciones. Nuestras generaciones millennial, con otra educación, donde le prestamos atención a lo que comemos, porque podemos, ¿no? Estoy hablando de clase media para adelante, y quizás sí vamos a tener una longevidad en el tiempo. Pero la gran
mayoría de los argentinos, que yo sepa, son pobres y ahora están por debajo de la indigencia, un 20% y un 55% son pobres. Entonces, mientras más pobreza tengamos en el país, más tiempo vamos a tardar en poder dar ese debate de elevar la edad de longevidad en la Argentina. Bien. Sergio, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Sergio Omar Rodríguez, abogado laboralista, y con mi amiga Barbie Corbalán. Okay. Sergio es Sergio.omar.rodríguez. Ahí sí. en el Instagram ahí lo pueden ubicar, Sergio.omar.rodríguez, para que siga contestando. No claro, te transfieren ahí, ¿no? No, pasa que yo quería poner el nombre y apellido y llegué tarde. Sergio Rodríguez, claro, bien, ya había otro Sergio Omar, pero es el abogado laboral para poder entender lo que está pasando. Así que muchísimas gracias, Sergio, por venir, que se vino, está de laburo en laburo, vino corriendo. No, vine de la audiencia acá, Avellaneda, 8 minutos. Claro, se hizo el huequito para poder estar con nosotros.